Tema 16. El hombre curado en sábado. Marcos 3, versículos 1 al 6. Entró de nuevo Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca. Los fariseos estaban espiando para ver si lo curaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Ellos permanecieron callados, mirándoles alrededor con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó restaurada. En cuanto salieron fuera, los fariseos se confabularon con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Uno de los rasgos de Jesús más extraordinarios y que la teología latinoamericana resaltó después del Concilio Vaticano II es el de Jesús libertador, porque Jesús libera de la opresión del pecado personal y estructural al que nos ha encadenado el sometimiento y la esclavitud del mal espíritu, a personas y pueblos, enfermando sus cuerpos y almas. Puesto que el pecado personal ciertamente es una elección individual, pero el arraigo radical del pecado en la condición humana no existiría sin el pecado estructural, que proviene del pecado original, cuyas características son sociales y transgeneracionales. Los discípulos de Jesús, al igual que las personas de buena voluntad, sean de la religión que sean, incluso sin religión alguna, son personas que aceptan ser autocríticos, pues llegan a reconocer el daño que realizaron contra otros y contra sí mismos. Y esa capacidad acontece en la naturaleza humana porque proviene de la bendición original de nuestro Creador. Sin embargo, es muy diferente ser pecador a ser corrupto. Es como nos lo refiere el Papa Francisco: el pecador acepta su pecado y lucha en contra de él con toda su alma, su mente y sus fuerzas, pues confía en la gracia de Dios para conseguirlo. En cambio, el corrupto, al contrario, simula arrepentimiento, pero continúa justificando su pecado, incluso con un disfraz de piedad religiosa. La siguiente parábola del Evangelio nos ayuda a discernirlo. El hombre de la mano seca, atrofiada o paralizada, es un símbolo muy fuerte de la imposibilidad de mover libremente la mano, la cual sirve tanto para hacer lo que queremos y satisfacer lo que necesitamos, así como para tomar con responsabilidad a quien queremos y dar lo que le corresponde a cada quien. La mano es tanto para saludar como para defendernos. Aquello que está en nuestras manos nos recupera, sana y devuelve la dignidad y confianza. Esto es, nos restaura, porque la mano se extiende a otros por las relaciones humanas. Jesús elige el día sábado, día de reposo oficial, el Sabbat o Shabbat, para curar al hombre de la mano enferma. Y esto representa una confrontación profética, no solo por ser un día religioso de descanso obligatorio, sino porque pone en entredicho
el contenido asignado a esa costumbre y creencia humana por encima de la ética y la vida humana. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús pone en cuestión el peso principal que se le da al sábado como eje del culto del templo, por sobre la voluntad de su Padre, que es realizar la justicia por misericordia, salvando la vida de las personas y pueblos en cualquier tiempo y lugar. Muestra su enojo por esa actitud farisaica que se justifica religiosamente para ir en contra de la voluntad divina, y al mismo tiempo su mirada se entristece porque se obstinan en seguir con lo mismo, intrigando con los poderes del mundo para matarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Por encima de los poderes del mundo, nuestro Señor da el ejemplo, mediante ese gran rasgo de carácter de ser nuestro libertador. Nos pide que nos levantemos, que nos pongamos de pie, que dejemos la resignación y la victimización, y con dignidad tomemos el lugar que nos corresponde. Ese lugar es en medio de la situación, afrontando la realidad que nos ha tocado vivir, pues allí está el mismo Jesús mostrándonos el camino. Hacernos visibles como personas y como pueblos, vulnerados por la enfermedad y la opresión, pero confiados en que Jesús nos curará y liberará. Y prosiguió diciendo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Es lo mismo que pasó con Moisés en el Éxodo 4, 1 al 9, cuando el Señor le habló desde la zarza ardiente: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. La mano seca de Moisés está atrofiada por el pecado personal que él ha elegido al dejarse llevar por su miedo, antes que enfrentar al mal. Y cuando acepta el respaldo del Señor, enfrenta al pecado estructural al que estaba atado, lo toma por la cola, es decir, desde el lugar de los últimos, los pobres, los humildes, los que más sufren. Entonces la serpiente se vuelve una vara en su mano. Es como decir, las cadenas del mal se hacen visibles, mostrándolas con sus propias manos, ya sin el poder que tenían para dañar, mentir y matar. La curación de Jesús al hombre de la mano seca es un gesto profético con el que liberó a Moisés y a su pueblo desde la antigüedad. Es un acto de fe en su misericordia que nos libera del mal en el alma, en el cuerpo y en nuestras relaciones. Extender la mano es ante todo un acto de fe, en que el hombre confiado en el Señor es liberado del mal que lo oprime y es capaz de tomar por la cola a la serpiente sin que le haga daño, y mostrándola a los demás para que termine su influjo sobre ellos. En palabras espirituales,
se trata de un exorcismo hecho por Jesús a favor de sus discípulos, para que a estos ya no pueda hacerle daño el veneno del diablo al discernir sus tentaciones y persecuciones. En palabras humanas, se trata de una curación que desaparece el engarrotamiento en la mano, para que pueda tomar y dar el amor que Él nos brinda, poniendo en movimiento el cuerpo, listos para seguir a nuestro Divino Maestro y a dejarnos acompañar por Él. Y en la Escritura continúa el Señor diciéndole a Moisés: por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres. Y aunque estaba escrito siglos antes de la venida de Jesús, los fariseos, saduceos y herodianos, maestros de la ley, gobernantes del templo y del imperio, no le creyeron, pues representaba una amenaza a su poder, sustentado en el dinero, el engaño y la violencia, aunque disfrazados de piedad religiosa, y desde entonces planearon matar a Jesús. Aquellos que creyeron en Jesús fueron los que se convirtieron en sus discípulos como personas y comunidades, los cuales fueron purificados durante el primer Kairos del reino de Dios, o movimiento histórico que lideró Jesús durante su vida pública, su pasión, muerte y hasta su resurrección. Como hemos dicho, el Kairos es un movimiento histórico, al mismo tiempo espiritual y social, donde se acerca el reino del Señor en personas y comunidades que lo reciben, pero que impacta en la historia donde se presenta. Es espiritual porque proviene del Espíritu de Jesús, y es social porque se origina en el momento humano donde los últimos, los que más sufren, claman como su última providencia la presencia del Señor. En Jesús y sus discípulos, el rasgo liberador que ya se veía en Moisés volvió a restaurarse. Exorcizarán demonios, curarán a los enfermos y a los pobres anunciarán el Evangelio del reino de Dios. Marcos 16, 17 al 18, Lucas 7, 22. Así creerán que se les ha aparecido el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, el Dios de Abraham, aquel que por su fe en la misericordia es Padre de la humanidad entera. El Dios de Isaac, aquel que no fue sacrificado, sino salvado compasivamente por la voluntad del Señor. El Dios de Jacob, aquel que fue amparado en la pobreza y acogido en el destierro por la providencia divina. Sea tu paz, ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam, el 25 de mayo 2017, México. Muchas gracias por escucharme.